tu Espíritu Santo, paséate de manera especial. Donde tú estás, milagros suceden. Donde tú estás, cadenas se rompen. Por eso es que te adoramos y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad. En tus manos lo ponemos, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén, 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 amén. En el año 2021, en el 2021, me sucedió algo que cambió mi vida. Y fue cuando esta situación del COVID, que muchos de nosotros atravesamos, pasamos, tuvimos familiares enfermos, etcétera, ¿verdad? Muchos de ellos pasaron. Pues a mí de igual manera el COVID me atacó. Y de muchas historias que pudiera contarle, hay una que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y recuerdo que estuve 21 días en total dentro del hospital. Mi esposa no pudo entrar, nadie podía entrar, solamente las enfermeras y los doctores. Y parecían cada vez que entraban astronautas. Tenían unas cosas cubiertas que literalmente parecían astronautas, máscaras, equipos, porque estaba todavía esta situación con el COVID y no sabían exactamente lo que podía pasar. Recuerdo que en una ocasión una enfermera entró, le pedí que por favor me diera algunas cosas que necesitaba. Y recuerdo que ella salió y mucho tiempo después regresó y de una distancia me tiró las cosas. Y en ese momento yo estaba todavía con mucho medicamento. Me habían sucedido algo, ¿verdad? De esas cosas que solamente Dios sabe por qué las permite. Y me habían hecho una operación, me habían cortado parte de mi intestino porque el COVID me atacó por ahí, y etcétera, etcétera. Tenía una colostomía. Para los que no saben lo que es eso, es como tu intestino lo sacan y te ponen una bolsita, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, yo estaba todavía un poco confundido de lo que estaba pasando por los medicamentos y no entendí por qué esta joven hizo esto. Y más adelante le pregunté y tuve una conversación con ella en la cual entiendo que el Señor se glorificó. Pero dentro de esa experiencia, esos 21 días, tuve otra experiencia que me tomó por sorpresa. Y fue de que estuve todo ese tiempo y no me habían bañado en los tiempos que estuve allí. Y yo estaba sufriendo por eso. Y en un momento dado, yo recuerdo que varias enfermeras entraban, me decían, mira, aquí están los pañitos. Yo no me podía mover, estaba sin poderme mover, no tenía fuerzas, no podía tener movimientos. Y haciendo la historia larga, corta, como decimos en mi país, una noche yo no pude más. Y entró esta enfermera y yo le dije, mira, yo no sé cómo decirte esto, me da vergüenza, no sé cómo expresarte esto, pero ya yo llevo aquí, yo no sé ya cuántos días y yo necesito que alguien me pase un paño, me bañen, que hagan algo por mí. Y ella me miró y me dijo, a ti nadie te ha bañado todavía, nadie te ha pasado un paño. Y le dije, no, eso no me ha sucedido todavía. Y yo recuerdo que esta enfermera con mucha compasión se acercó a mí y me dijo, no te preocupes, hoy te vamos a dar un baño aquí con uno de estos paños, vamos a hacer algo. Me dijo, ¿tú te puedes parar? Y verdaderamente yo no podía, no tenía fuerza, pero dije, sí, yo puedo. Y me armé de valor, de fuerza, me levanté y esta enfermera pudo limpiar mi cuerpo. Para mí fue un momento difícil, para mí fue un momento en cierta medida vergonzoso, pero tenía una necesidad en ese momento. Y esta enfermera, de tanta gente en este lugar, en medio de todo lo que estaba pasando, esta enfermera me miró, tuvo compasión de mí y hizo esto por mí. Pasó el tiempo, me mejoré, gracias a Dios, estamos en salud nuevamente, todo estaba marchando bien. Y hace ya han pasado 2 años de esto. Y semanas atrás, un mes atrás quizás o 2, fui a hacer una visita con mi esposa. Y me encontré con este hombre que está enfermo. Su esposa está hospitalizada, la persona que la está cuidando tiene 98 años de edad y este hombre está en una silla de ruedas y tú podías ver que este hombre tenía unas necesidades específicas. Y yo miré a este hombre
y ciertamente entiendo que fue el Espíritu Santo de Dios, me lleva a visitar esos 2 años atrás cuando yo estaba hospitalizado, cuando yo estaba en necesidad y yo estaba mirando al cielo pidiéndole a Dios si alguien tuviera compasión de mí. Y a pesar de que fue un momento difícil para mí, yo decidí escoger compasión y decidí mirar a través de los ojos de Cristo. Y tomé a este hombre y con mucho respeto le dije, escúchame, yo entiendo, lo creas o no, por lo que tú estás pasando. ¿Tú quieres que yo te bañe? Y tuve la oportunidad, el privilegio de hacer por este hombre lo mismo que hicieron por mí. Tuve la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de este hombre. Porque en ese momento no se trataba de cómo yo me sentía, cuán incómodo me podía sentir. En ese momento ciertamente no se trataba de yo tratar, porque yo tenía la opción de poner mi cabeza hacia arriba o simplemente hacer una visita rápida. Pero en ese momento había una necesidad. Había una necesidad física y yo estaba ahí y tenía la capacidad de suplirla. Y estaba verdaderamente en mí si yo tomaba esta decisión de hacerlo o no. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿habrás tú hecho algo en algún momento que va más allá de lo que creías que podías hacer? En algún momento has estado en medio de una situación, has visto una necesidad de alguien, has visto alguna situación de una persona y en medio de la incomodidad que esto pueda ocasionarte, en medio de que a lo mejor tal vez esto te pueda sacar de tu zona de confort, a lo mejor tal vez en medio de que tienes prisa porque tienes que hacer algo y alguien necesita escuchar, que tú lo escuches. ¿Has hecho algo de lo que tú has pensado que en algún momento va más allá de lo que tú crees que podrías hacer? Lo que quiero decirte en esta mañana es lo siguiente: si nosotros como iglesia vamos a hacer la diferencia, ciertamente vamos a tener que mirar a través de los ojos de Cristo. Y esto es un lema que yo he cargado en mi vida desde la primera iglesia que Dios me permitió plantar. Y siempre he hablado de que necesitamos mirar a través de los ojos de Cristo. El reto es que para que nosotros podamos mirar a otros con los ojos de Jesucristo, ciertamente y primeramente necesitamos estar llenos de la misericordia de Dios, necesitamos estar llenos del amor de Dios y necesitamos estar llenos de la compasión de Dios. La Biblia dice que Jesús se fijó en la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Necesitamos amar a otros de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Mirar con los ojos de Jesús es estar dispuesto a abrir tus ojos para mirar la necesidad de otros antes que la tuya propia. Mirar con los ojos de Cristo es estar dispuesto a abrir tus manos para ayudar a otros, aun cuando es inconveniente o incómodo. Mirar con los ojos de Cristo es estar dispuesto a abrir tus oídos, a mover tu agenda a un lado para escuchar y dedicarle tiempo a otros, saliendo de tu rutina, de tus planes y de tus propias comodidades. Mirar con los ojos de Cristo es estar dispuesto a abrir tu cartera y ser generoso, ser generosa. Mirar con los ojos de Jesús es estar dispuesto a hacer la diferencia. A hacer la diferencia y abrir tu corazón para amar a otros como Jesús nos amó. Para amar a otros como Jesús ama. Y Jesús nos amó y amó a la gente con compasión. Aleluya. Pero sabemos que nada de esto es fácil. Ciertamente es difícil porque es incómodo, porque nos desafía, porque es más fácil decirlo que hacerlo. Es complicado. Es un reto cuidar a aquellos que sufren.
Y la Biblia nos muestra que más fácil es decirlo que hacerlo y que nuestra naturaleza humana ciertamente nos arrastra. Ciertamente nos lleva a pensar por naturaleza primero en nosotros antes que en nuestro prójimo y muchas veces inclusive antes que Dios. Se lo voy a mostrar. Muchas veces decimos, Señor, después que yo haga esto, si tú me permites hacer esto, entonces yo voy a cumplir lo otro. ¿Vieron? Es bien simple, no nos damos cuenta, pero nuestra naturaleza egoísta, humana, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pensar en primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es una realidad. Pero mire lo que la Biblia nos enseña y nos muestra a través de su palabra. Mire lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. Si tiene una tableta, si tiene una Biblia, si no tiene Biblia, pregúntele el que está al lado. Si el que está al lado tampoco tiene, diga, qué vergüenza los dos sin Biblia. Así que busquen sus electrónicos y busquen Lucas capítulo 10. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Seguimos y continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Hacedores de diferencia. Como decía Luis, es importante que este próximo domingo tomemos el tiempo para orar y meditar a qué familia, a qué persona queremos invitar a nuestro servicio. El servicio va a comenzar como de costumbre a las 11 de la mañana y luego de esto, luego que se termine el servicio, va a ser muy diferente. No vamos a estar hablando de la serie, le vamos a dar una pausa por este próximo domingo y luego de que terminemos el servicio vamos a pasar a nuestra área de aquí de la parte de atrás donde tenemos nuestra gimnasio, gracias, nuestro gimnasio, y ahí vamos a tener preparado una comida sabrosa que ustedes mismos van a preparar para que nosotros todos la compartamos. Amén. Así que invite a alguien que no conoce al Señor. Óigame bien. Estos son momentos para evangelizar. Son momentos para que intencionalmente invitemos gente a la casa de Dios para que puedan escuchar la palabra de Dios. Tal vez usted no lo puede cambiar, tal vez yo no lo puedo cambiar, pero la palabra de Dios no vuelve tras vacía. Ciertamente tal vez tú no lo puedes cambiar, yo no lo puedo cambiar, pero la convicción del Espíritu Santo ciertamente tiene el poder para hacerlo. Lo hizo contigo y lo hizo conmigo y lo puede hacer con cualquiera. Amén. Así que Lucas capítulo 10, saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29 dicen de esta manera. Voy a comenzar con el versículo 25. Cierto día, un experto en la ley religiosa, un abogado, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él pensaba que Jesús no tenía nada que enseñarle. Por eso le pregunta, ese es del tipo de gente que hace una pregunta y ellos mismos saben la contestación. Y lo que quieren es alardear de lo que saben. Y él pensaba que Jesús no tenía nada que enseñarle porque él era un abogado, era conocedor de la ley. Y le pregunta, ¿qué haré o qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Este abogado es un experto en el Antiguo Testamento, específicamente en lo que se conoce como la ley de Moisés, o también se conoce como el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y este hombre era un experto y él sabía la contestación a esta pregunta. Él pensaba que entendía como abogado con todo lo que era respecto a la ley. Su meta con esta pregunta era tratar de enaltecerse. En otras palabras, de echárselas, de creer que es el más que sabe, diciéndole a Jesús que sus enseñanzas no eran consistentes con la ley. Jesús, a pesar de que tenía una contestación clara para esto, porque Él lo sabe todo, no le contesta la pregunta, sino más aún lleno de esa sabiduría que solamente tiene nuestro Salvador. Jesús, como verdadero maestro, lo que hace es que le contesta con otra pregunta. Versículo 26. Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo tú la interpretas? Jesús sabía que este hombre era un experto de la ley. Jesús sabía que este abogado conocía la ley, pero ciertamente no la practicaba. Mire lo que dice Mateo 23:3. Jesús hablando de hombres como este, con líderes religiosos, dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Esta gente conocía la ley, este abogado conocía la ley, pero Dios, que mira los corazones, sabía que este hombre no vivía lo que conocía. Y Jesús le hace la pregunta porque sabe
que la contestación del abogado va a ser la correcta, porque él conoce la ley. Jesús le pregunta al hombre por la ley de Dios dada a Moisés. Este abogado le contesta y básicamente con lo que le contesta resume toda la ley. Lucas 10, versículo 27, y mire lo que le dice. El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta la contestación de Jesús. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Eso me recuerda cuando uno dice: oye, estás engordando, ¿tú quieres estar bien? Deja de comer esas cosas, deja de comer tanto arroz, deja de comer tanto pan. Si tú dejas eso, vivirás. Correcto, empiezo el lunes. Llega el lunes. Empiezo el próximo lunes. Llega el lunes. Y así seguimos. La realidad es que tú y yo sabemos lo que necesitamos para sentirnos mejor. Tú y yo sabemos lo que necesitamos para perder esas libritas de más. Tú y yo sabemos lo que necesitamos para salir de la situación en la que estamos. Para dejarnos de meter en deudas que no debemos. Tú y yo lo sabemos. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay un largo trecho. Lo que pasa es que una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Hay gente que dice: no hagas lo que hago, simplemente haz lo que yo te digo. Este mandamiento que este hombre está diciendo, que verdaderamente es parte de la ley, verdaderamente fue dada a los hombres, dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel y para nosotros. Ciertamente él dice una verdad bíblica. Él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: perfecto, lo hiciste bien, pasaste la primera pregunta del examen. Este mandamiento nos llama a un compromiso total de amor desinteresado. Él sabía la contestación. El detalle estaba al momento de la aplicación. Uno que involucra todas nuestras facultades humanas. Cuando nosotros decimos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Hasta ahí se oye bien. Hasta que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es que está el problema. Porque si no huele como yo, si no se ve como yo, se me hace difícil amarlo. Porque no cumple mis expectativas como hombre. Pero lo que Jesús le está diciendo cuando él contesta eso, y lo que ese texto, si lo fuéramos a resumir, significa es que este tipo de amor que dice la palabra de Dios es uno que involucra todas nuestras facultades humanas. Este amor demanda de nosotros. Es descrito ante nosotros como básicamente amar a Dios, y de la misma manera que amas a Dios y te amas a ti, tienes que amar a tu prójimo, aquel que está a tu lado. El problema es de este hombre y de nosotros no es muchas veces no conocer la ley. No se trata muchas veces de que no sepamos lo que tenemos que hacer. El problema de este hombre y de muchos de nosotros, o de casi todos nosotros, o de todos nosotros, es que se nos hace difícil aplicar lo que sabemos. El problema de este hombre salió a la luz. Su problema no era la ley, él la sabía. Su problema estaba en su corazón. Su problema, al igual que el de nosotros, muchas veces reside en nuestro corazón. Esta verdad estaba escondida para este hombre, porque ciertamente él se creía inteligente y sabio, que él tenía todo controlado en sus propias fuerzas. Eso se llama necedad en la Biblia. Él estaba entendido en su propia prudencia y en su propia opinión. Mire lo que dice el versículo 29 del capítulo 10 de Lucas. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús. Como vio que no pudo contestar la primera pregunta, cuando le dijo: está bien, perfecto, haz eso y vivirás, él dijo: calladito me veo más bonito. Esto no huele bien para mí. Se me está virando esto aquí. Entonces dice: pues espérate, yo soy un buen abogado, yo tengo intelecto, tengo capacidad, yo voy a atrapar a este tal Jesús que dice que es un maestro. Vamos a ver cómo lo atrapo. Versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿cuáles acciones quería justificar? Que él no podía amar a su prójimo. Entonces dice: ¿y quién es mi prójimo?
Él le preguntó esto no porque no podía amar al prójimo, simplemente porque no amaba a Dios. Porque para tú amar primero a tu prójimo, primeramente necesitas amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todas tus almas. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, este hombre trata de figurar esto. Él sabe que él no ama a Dios, se da cuenta en el momento. Él sabe que para heredar la vida eterna necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. Necesitas amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al amar a Dios de esta manera, reconoces quién es Dios primeramente. ¿Y cómo puedes demostrar luego esa salvación y ese amor que sientes por tu Salvador? Bien simple, amando a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús le dijo, obedece la ley que tú mismo conoces también. Fíjese que Jesús no le dijo lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Le preguntó a él, ¿qué dice la ley de Moisés? Y él la recitó. Dijo, ay bendito, y que a mí. Hizo así, la recitó y el Señor le dijo, pues bien han hecho. Lo que te falta es lo que dijiste, que lo hagas. Y de la misma manera es lo que nos sucede a muchos de nosotros hoy. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos que dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es si verdaderamente lo estamos cumpliendo. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Verdaderamente estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios está demandando de nosotros. No es una simple invitación, es una realidad bíblica. La ley demanda que nosotros hagamos persistentemente las cosas que no hacemos, como amar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, o simplemente amar a otros como te amas a ti mismo. Al igual que este hombre, muchos de nosotros pensamos que podemos salvarnos por nuestras buenas obras, siguiendo leyes y cumpliendo cosas. Pero la realidad es que esto así es imposible. Y es lo que Jesús le enseña a este hombre y a cada uno de nosotros el día de hoy. En nuestras propias fuerzas no podemos llegar muy lejos. Vamos a fallar. Está en nuestra naturaleza humana. Mire lo que dice Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que manda la ley. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El trabajo de la ley no es que nosotros tengamos la capacidad de cumplirla, es que nosotros podamos reconocer ciertamente la condición en la cual vivimos. Gálatas 3:22 lo dice de esta manera, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Si nosotros vamos a mirar a otros a través de los ojos de Cristo, si nosotros vamos a ser hacedores de diferencia, ciertamente lo primero que tenemos que arreglar es nuestra relación con nuestro Creador y Salvador, Jesucristo. No se trata de cuánta gente haya dentro de una congregación. Le damos gracias a Dios que tenemos una congregación saludable. Le damos gracias a Dios que tenemos diferentes campuses alrededor del este de la Florida y vamos a seguir plantando más. Le damos gracias a Dios por la bendición de la generosidad de cada uno de ustedes. Pero ciertamente nada de esto nos va a salvar. Ciertamente necesitamos claramente reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y nosotros verdaderamente somos gente pecadora en necesidad de un Salvador. Gente que estábamos perdidos, sin fe ni esperanza, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, que tuvo compasión de nosotros y nos miró a nosotros primero. En la Biblia dice, en esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos murió primero a nosotros. Yo no me salvo a mí mismo. No, Él me encontró en el camino y Él me salvó. Y Él te salvó a ti también. Jesús nos enseña que las buenas obras, no salvan a nadie. Y es lo que le está tratando de enseñar a este hombre. Este abogado trató de condenar a Jesús, pero él terminó condenado, tratando de condenar a Jesús y realizando la realidad de lo que él estaba tratando de hacer. La ley lo expuso en vez de protegerlo y le mostró que no podía amar a Dios como se requería. No tenía la capacidad en su intelecto ni en sus propias fuerzas de amar
a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma, porque ciertamente no podía amar a su prójimo como a él mismo. Este abogado trata una última cosa y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Este abogado conocía que bajo la definición judía, oiga esto bien, el prójimo excluía a los gentiles y los samaritanos. Él sabía que a causa de esto, algunos judíos, torciendo la ley, decían de esta manera: ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Él dijo: ahora es que yo me voy a salvar. Yo voy a distorsionar la ley. Yo voy a en vez de yo subir, ¿verdad?, a la expectativa de Dios, yo voy a bajar la expectativa de Dios para que se acomode a mis caprichos. Así que básicamente eso fue lo que él hizo y dijo: espérate, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Él trató de justificarse a sí mismo en vez de confesar la realidad de su corazón. En vez de confesar que en sus propias fuerzas él no podía amar a Dios, amarse a él o amar a su prójimo. Y por eso le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y viene Jesús y no le contesta como él lo esperaba. Le cuenta una historia. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Mire esto, lo voy a leer rapidito. Jesús respondió con una historia. Versículo 30 del capítulo 10. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino, a la orilla del camino. Versículo 31. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Versículo 31 dice: un sacerdote pasó por allí, lo vio en el suelo, cambió la vista y siguió de largo. Versículo 32. Un ayudante del templo, otro cristiano, buena gente, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado, los que a él no le gustaban. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Versículo 34. Lo primero que hizo, dice la Biblia, se le acercó. Y luego de que se le acercó y tuvo compasión de él, dice la Biblia, que alivió las heridas. Dice: y alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y las vendó, las cubrió. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Este hombre iba con un enfoque y no era de salvar a una persona que había sido asaltada y había sido medio muerta tirada en la orilla del camino donde él iba a pasar. Él iba de camino a hacer negocios, a hacer algo, pero vio una necesidad y ciertamente se detuvo, miró la necesidad y dijo: yo no puedo darle la espalda a esta necesidad. Y dice la Biblia que se acercó a él, que alivió sus heridas, que las vendó. Luego subió al hombre en su propio vehículo, que era un burrito. No sabemos si el burrito era Toyota, Mazda, pero era un buen burrito. Y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Versículo 36. Jesús le dice: ahora bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Jesús vuelve y le hace otra pregunta, porque como él sabía tanto, Jesús le quería demostrar que toda su sabiduría iba a quedar al descubierto de toda su ignorancia, de toda su necedad. El hombre contestó, porque no iba a decir samaritano, porque recuerden, esta gente no querían saber de los samaritanos. Dijo: bueno, el que mostró compasión. Entonces Jesús vuelve y le contesta lo mismo que le contestó antes: así es, ahora ves tú y haz lo mismo. ¿Vio lo que sucede aquí? No era el problema de la ley. No era problema de no tenerlo aquí en la mente. Lo que pasa es que de la mente esa palabra no había pasado al corazón. Y Jesús le dice: te lo expliqué una vez, te lo voy a explicar de otra manera, muchachito. Ahora te voy a hacer una historia a ver si lo entiendes. Ve tú ahora y haz lo mismo. Aquí vemos en esta historia varios personajes. El hombre judío se convierte en víctima de un asalto. Es alguien que necesita ayuda, que está vulnerable y está moribundo. La gente que roba, los ladrones,
No aman a nadie, se aman a ellos mismos. Ellos solamente querían adueñarse de lo que no era de ellos, pero deseaban. El sacerdote y el levita eran los ejemplos perfectos de los religiosos, de lo que muchos de nosotros podemos ser muchas veces. Se amaban a ellos mismos y simplemente conocían la ley, pero no la aplicaban. La Biblia dice que, en otras palabras, si el problema estaba allí, miraron para acá, conmigo eso no es, y caminaron. Se lavaron las manos como Pilato y cambiaron su mirada al otro lado para no mirar el sufrimiento de la persona. En otras palabras, estaban diciendo, si no me afecta a mí, no me importa, no tengo tiempo para eso. Mejor no pregunto para no tener que ayudar. El samaritano despreciado, me encanta cómo Jesús describe en la historia al samaritano, al héroe de la película. El samaritano despreciado, interesantemente era despreciado, pero no despreció y tuvo compasión del hombre. Muchas veces nos sentimos heridos porque alguien no ha hecho algo por nosotros. Pero no se trata de lo que no han hecho por ti. Se trata de lo que tú puedes hacer en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Aleluya. No se trata de lo que a mí me hicieron, sino de lo que Dios me ha llamado que yo haga. Él nos llamó a ser hacedores de diferencia para su única gloria, para su única honra. Aleluya. Cuando este hombre, cuando tú miras el original de esta palabra, dice la Biblia que en el original que este samaritano, cuando vio la necesidad, se le removieron sus entrañas. O sea, que él se le revolcó el estómago al ver la situación de este hombre. Este samaritano hizo la diferencia. Él mostró con claridad el corazón de uno que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Mostró que nada de lo que tenía era de él. Él sabía que simplemente era un mayordomo de las cosas de Dios. Que sus recursos eran para bendecir a otros. Y esta es la mentalidad de uno que hace la diferencia. Es la mentalidad de uno que es seguidor o seguidora de Cristo. Es la mentalidad que necesitamos cuando alguien necesita ayuda. Este samaritano sabía quién era Dios y sabía quién era su prójimo. Este samaritano amó a Dios al amar a su prójimo. ¿Qué significa para nosotros entonces que amemos a nuestro prójimo? Sería la otra pregunta. Significa que amemos a aquel que está cerca de nosotros. Que amemos a cualquiera que esté necesitado y a la distancia de nosotros. Que amemos a los menos esperados. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que tú estás minding your own business. Que tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, lo tuyo. Y de momento se presenta este personaje, esta persona con esta situación de la nada. Y tú en medio de un momento bien difícil. La pregunta no es que él se haya aparecido, ese hombre o esa mujer. El detalle no está en que apareció en el momento menos indicado. El detalle está en si tú tuviste compasión de él o de ella. El detalle es que cómo tú lo miraste, si lo miraste a través de los ojos de Cristo o a través de tus ojos con prisa, con egoísmo. Que miremos a través de los ojos de Cristo y amemos y que tengamos compasión de otros. Los que llamamos nuestro prójimo es el llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. Es el llamado de nosotros como verdaderos cristianos y cristianas. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Yo estoy diciendo que un verdadero cristiano, una verdadera cristiana ha sido llamado por Dios a cumplir este propósito. Todos hemos sido llamados a ser parte de la misión de la Gran Comisión. Compasión es misericordia, que tengas un corazón grande en medio de la miseria de otro. Compasión es sufrir con el que sufre. Compasión es ser o sentirte igual de afectado a aquel que está afectado y está lleno de dolor a tu lado. Compasión, ciertamente, cuando estamos en Cristo, nos llama a mirar a través de los ojos de Dios. Y esto significa que seamos intencionales. Que seamos intencionales en desarrollar relaciones con otros, que nos importen otros, que busquemos suplir las necesidades físicas mientras creamos puentes para compartir el Evangelio y apuntarlos a Cristo. Esa es la meta.
Usted el próximo domingo va a llegar a esta iglesia, va a traer comida que usted la va a hacer con amor, que usted la va a hacer con deseo de que otros la disfruten, pero también debe de hacerlo con la intencionalidad de que Dios lo permita tropezarse con alguien que necesita a Cristo. Alguien que fue herido en otra iglesia, en otro lugar. No estamos hablando de traer a otros hermanitos de otras iglesias y decirle, no, vente que nuestra iglesia es mejor. No. Esto no es una competencia. Aquí no estamos buscando gente salva. Aquí estamos buscando a aquel que está perdido y perdida para que tenga la misma oportunidad que tú y yo tuvimos de que fuimos apuntados a Cristo Jesús. Amén. Oiga bien, mirar a otro a través de los ojos de Jesucristo significa que tengamos compasión. Que miremos a nuestro alrededor y tengamos misericordia de otros. Que los veamos como Él los ve. Que tengamos la compasión que Él tuvo, porque su amor cambia vidas. Verdaderamente el amor de Dios cambia todo. El amor de Dios cambia vidas, cambia corazones. El amor de Dios lo cambia todo. Y quisiera que en esta hora miráramos a la pantalla y veamos cómo Belshos ama a su prójimo en Bogotá, Colombia, en El Salvador y a través de gente imperfecta que ha decidido amar a Dios y amar a su prójimo mirando a través de los ojos de Cristo. Miremos a las pantallas, nadie se vaya, nadie se mueva, es temprano. Luego permítame terminar. Miremos a las pantallas. Hay al menos dos cosas que alimentan a un seguidor de Cristo cuando están en misión: el Espíritu Santo y el café. El café colombiano es conocido por ser uno de los mejores del mundo. No es necesario ser un experto del café para apreciar el fuerte sabor y el rico aroma de los granos de café nativos de Colombia. Durante el tiempo que nuestro equipo estuvo en Colombia, estos granos de café se convirtieron en más que un simple ingrediente para una deliciosa bebida. Se podría decir que estos granos se convirtieron en semillas del Evangelio. Kevin, un barista en la mejor cafetería en la que he estado en mi vida. Hicimos un esfuerzo, íbamos allí todos los días y ya casi para el miércoles nos invitaba y decía, vamos. Eso significa ir, ven, entra aquí. Entonces estábamos y pedíamos algo nuevo, hablábamos una conversación, preguntándole cómo estaba. Entonces para el jueves pensábamos que el jueves es el día. Habíamos estado construyendo una relación, él nos conoce, ha hablado con nosotros, por eso estamos aquí. Para eso no para fuiste. comprar café. Aunque sí llegué a casa con 5 libras de café colombiano, pero estoy aquí para hablarle a la gente de Jesús. Estamos aquí, allí, teníamos nuestra Biblia, tratados, traductores, y era solo uno de esos que, por alguna razón, solo el Señor sabe. No quisiera usar esta expresión, pero no pudimos cerrar el trato. Y no es que las personas sean proyectos, ¿sabes a lo que me refiero? Ya, eso es asunto de Dios. Exactamente. Él no podía llegar ahí. Entonces lo miré y le dije, está bien, Kevin, este es el trato, te dejaré la Biblia. Bueno, aquí es donde quiero que leas. Es julio, ¿ok? Regresaré en abril. Voy a entrar a esta cafetería, entraré aquí y continuaremos donde nos quedamos. Porque sabes que me preocupo por ti y sé que Jesús, Él te ama
y Él tiene un plan para ti. Jesús te ama. Es un mensaje tan simple. Pero ¿cómo mostramos el amor de Cristo a nuestro prójimo? ¿Y quiénes son exactamente nuestros prójimos? La palabra de Dios nos dice que nuestros vecinos no solamente son las personas que se parecen a nosotros o que viven donde nosotros vivimos. Ser prójimo es ver a las personas como Dios las ve y amarlas lo suficiente como para compartir la verdad del Evangelio con ellas. Dios está usando seguidores de Cristo como Jocelyn para hacer un faro de amor cada semana en nuestra despensa de alimentos local. Usó su corazón por sus vecinos en casa para ayudarla a llegar a sus vecinos en todo el mundo. Uno de mis pasajes favoritos de los evangelios es cuando un abogado se acerca a Jesús y le pregunta sobre el camino a la salvación y Jesús dice, ¿cuáles son los mandamientos? Y él dice, ama a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y Jesús lo alaba y le dice, bien hecho. Y luego el abogado, a quien creo que le pagan por hora, vuelve con una segunda pregunta y él dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús se lanza a explicar que esa no era la pregunta correcta. Y continúa con este pasaje del buen samaritano y el buen samaritano no pregunta, ¿quién es mi prójimo? El buen samaritano asume que cada uno es su prójimo y que su responsabilidad es mostrar su amor a Dios sirviendo al prójimo. Y cuando llegaste a Belchols, creo que dijiste en el 2016, Sí, empezaste a servir en Real Hope House. cuando comencé a trabajar con Real Hope House, fue realmente sorprendente ver cómo la gente simplemente quiere ser escuchada. Quieren que alguien los escuche, que les muestre el amor de Cristo. Punto. Alguien que simplemente ore por ellos. La gente ve a la iglesia siendo la iglesia. Las manos y los pies de Dios es lo que nos llamó a hacer. Salir fuera del edificio y acercarnos a los necesitados. Entonces miras a tu comunidad y dices, esos son mis prójimos. Sí, definitivamente. Y les voy a servir satisfaciendo una necesidad física. Y luego les voy a dar el evangelio porque Sí. esa es su mayor necesidad, ¿verdad? Sí. Esa necesidad espiritual. Estoy convencido de que vivir nuestra vida diaria en misión nos impulsará a ir Sí, a la misión. definitivamente. Porque ese es el entrenamiento. Así Ese es el es. entrenamiento. Creer en Dios y dejarlo que Él maneje nuestras vidas. Y maybe se están preguntando, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo dejo que le recibo este regalo para no tener que estar en el infierno? Pues una manera que podemos hacer eso es, como dije ya, arrepintiéndonos. Sé que en ese viaje había una noche en la que se suponía que habría un festival familiar y nuevamente estoy convencido que en un viaje hay varias cosas que planeamos y algunas de esas cosas suceden, pero Dios siempre tiene su plan y su agenda. Y sé que hubo una noche en la que un grupo de estudiantes pensó que podrían ser usados mejor, no necesariamente en el festival, sino con otro grupo de niños. Esa noche recuerdo que los niños querían jugar fútbol con los otros niños mayores, pero querían que estuviéramos ahí en el festival, que estaba al otro lado de la calle. Eso es lo que nos dijeron, que todos teníamos que estar allí. Pero los niños vinieron y me dijeron, pero estos niños son demasiado mayores, no quieren ir al festival porque sienten que es demasiado infantil para ellos. Podemos simplemente pasar el rato aquí con ellos, jugar y hablar con ellos. Y fue increíble, porque los niños se conectaron con ellos. Jugaron fútbol, se divirtieron muchísimo. Y hacia el final, cuando iban a compartir el evangelio, esos niños vinieron con nosotros al parque. Y dos de ellos le entregaron su corazón a Jesús. Entonces, fue a través de esa conexión que Dios usó eso para abrir un camino para que ellos escucharan el Evangelio y recibieran la palabra de Dios. Y simplemente aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. A veces mostramos amor a nuestro prójimo satisfaciendo una necesidad física y a veces es simplemente estando dispuestos a preocuparnos lo suficiente como para escuchar su historia. Nuestro camarógrafo principal, Tim Lapointe, estuvo en Colombia para capturar el cambio de vida que ocurría a su alrededor. Sin embargo, Dios tenía un plan ligeramente diferente. El cambio de vida que Dios tenía reservado para Tim no solo estaba sucediendo a su alrededor, sino que estaba sucediendo dentro de él. Así
que uno de tus dones es cuando yo miro alrededor, eso es lo que haces. Las luces, la cámara, todo esto. Este es tu mundo. Entonces tú y el pastor Steven van a Bogotá a este viaje misionero en el que tú eres responsable de traer de vuelta los videos y capturar la acción, la presentación del evangelio, ya sea en la iglesia o en un festival. Interacciones entre el pastor Steven y el barista. Y entonces Dios comienza a trabajar en tu corazón. Hiciste un trabajo que no esperabas en ese viaje. Háblame de eso. Sí, el sábado llegamos a Bogotá, fuimos a nuestro hotel, nos íbamos a dormir. Apagué las luces y simplemente me recosté en mi cama y me encontré orando. Algo que realmente no planeaba orar. No era algo que necesariamente estuviera en mi mente. Era casi como si Dios hubiera puesto en mi corazón. Y dije, Dios, ¿me darías la valentía de compartir el Evangelio? Y pensé, ¿por qué estoy orando eso? Porque no estoy aquí para eso. Estoy aquí para filmar estas historias, traerlas aquí. Porque oro por valentía para compartir el Evangelio. Estamos entonces en la sesión del gobierno, ahí está la Cámara de Representantes, la Casa del Alcalde, estamos en el centro de Bogotá, un hermoso lugar, se ven las montañas en el fondo, estamos a 64 grados, quiero decir, es simplemente un hermoso día. Salimos y caminamos y viene este jovencito. Santiago es un niño de 12 años que ha crecido en Bogotá. La mamá está enferma, no sabe nada de su papá y él camina varios kilómetros para llegar a esta plaza todos los días para vender estas pulseras, para conseguir algo de dinero para mantener a su familia. Todavía tengo una de las pulseras que me dio y está haciendo eso para poner comida en la mesa. Así que hay mucha presión sobre este niño de 12 años que realmente debería ser libre de ser un niño. Y en cambio, tiene muchas cosas en las que pensar para cuidar de su familia. Y dije, oye, ¿puedo compartir mi historia contigo? Entonces Tim presenta el Evangelio y lo expone, las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho por él en la cruz y dice, ¿quisieras aceptar a Jesús? ¿Te gustaría hacer eso? Aquí mismo él responde y dice, sí quisiera. Entonces oré con él para recibir a Cristo, pero ahora sé que él tiene un futuro totalmente diferente, incluso en las dificultades, porque lo he visto en mi propia vida, las cosas difíciles en las que Dios me ha traído. No significa que lo difícil no es difícil, pero sí significa que tengo un Dios que está conmigo en todo momento. Y eso significa que mi futuro eterno está 100% seguro. ¿Cómo te ha cambiado eso hoy? ¿Cómo haber estado en este viaje en particular ha impactado tu vida hoy? Creo que muchas personas pueden practicar el estar en misión aquí en casa y luego sentirse seguros en un viaje misionero. Para mí, en realidad fue lo opuesto. Yo fui un viaje misionero y tuve esa experiencia. Ahora llego a casa y me doy cuenta de que veo diferente a los perdidos. Ahora veo el mundo que me rodea diferente. Veo las personas quebrantadas que me rodean de manera diferente, pero también las veo diferente porque he visto cuán efectivo puede ser el Evangelio para traer esperanza a ese quebrantamiento. Entonces, debido a que tuve una conversación con alguien como Santiago, vi lo que esa esperanza puede hacer. Sé que esa misma esperanza está disponible para mis vecinos. Y ahora que he visto todo lo que una simple oración de Dios, dame valentía para compartir el Evangelio, puede equiparme para poder hacerlo. Quiero ser parte de eso. Nuestros prójimos están en cafeterías, canchas de fútbol y plazas. Nuestros prójimos están en nuestra comunidad y están a miles de kilómetros de distancia. A veces nuestros prójimos necesitan ayuda. En otras ocasiones simplemente necesitan ser vistos y escuchados. Pero todos ellos necesitan la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Dios puede cambiar la forma en que vemos a los perdidos, cómo vemos el quebrantamiento, cambiar la forma en que vemos a nuestro prójimo, porque el amor de Dios cambia absolutamente todo. Gloria a Dios. Y con esto concluyo en esta mañana. Oiga bien, si creemos que Jesús va a regresar por su iglesia, que sí lo va a hacer, yo lo creo, la Biblia lo dice. Si creemos que falta poco tiempo para que nuestro Mesías, nuestro Salvador, regrese por nosotros, es necesario que nos ocupemos de la gran realidad, del gran mandamiento de la comisión, de ir y predicar este evangelio a toda criatura, de compartir nuestra historia, de pedirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos preguntarnos hoy, ¿para quién puedo yo ser un buen prójimo?
¿Para quién hoy yo puedo ser un buen vecino, una buena vecina? Necesitamos decirle a Dios hoy: envíame a hacer misiones para que yo pueda hacer lo mismo que hiciste por mí un día. Porque yo era espiritualmente aquel hombre medio muerto a la orilla del camino. Cuando miramos la historia que Jesús le hace a este hombre, y Jesús en esta historia le habla de este hombre judío que es lastimado por unos ladrones, y habla de este samaritano despreciado. Nosotros no somos el samaritano. El samaritano es el Señor, es Jesús. Nosotros somos aquel que fue atrapado, que fue golpeado, que fue asaltado espiritualmente por nuestros pecados. Nosotros fuimos aquellos que fuimos tirados a la orilla, moribundos, sin fe ni esperanza. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y hizo la diferencia en nosotros. ¡Aleluya! Nosotros somos espiritualmente ese hombre en la orilla del camino. Y Jesús, en el tiempo indicado, murió por nosotros. Nos dio salvación, esperanza y vida eterna. Iglesia, es tiempo de orar. Iglesia, es tiempo de ir. Iglesia, es tiempo de dar. Es tiempo de ser la oración contestada de otros que hoy están a la orilla del camino, medios muertos, sin fe ni esperanza. Iglesia, ¿a dónde vas a ir tú a hacer la diferencia? ¿Vas a ir a Colombia? ¿Vas a ir a Cuba? ¿Vas a ir a Egipto, a El Salvador, Alemania, Honduras, Londres, Macedonia, Wales, Mexico City, Nueva York, Perú? ¿A dónde vas a ir? ¿A tu vecino? ¿A dónde vas a ir? ¿A tu trabajo? ¿A la escuela? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién le vas a vendar las heridas? ¿A quién vas a mirar lleno de compasión con los ojos de Cristo? ¿Vas a orar? ¿Vas a dar? ¿Vas a ir? Yo te reto en esta mañana. Estas tarjetas están a la parte de afuera. Y me van a decir, bueno, el pastor ahora parece un disco rayado, lo mismo otra vez. Pero lo que pasa es que nosotros fuimos aquel hombre en la orilla del camino. Y hoy tú y yo hemos tenido la bendición de que el Señor nos vendó, nos cubrió y pagó un precio alto en la cruz del Calvario. Por tus pecados y por los míos. Y si hoy tú estás aquí y todavía tú no has reconocido a Jesús como tu Señor, como tu Mesías, como tu Salvador, yo quiero decirte que hoy es el día correcto para que tú lo hagas. Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales y tú te sientes sin fe, sin esperanza, si te sientes como este hombre de la historia tirado en la orilla del camino, yo quiero decirte que hay un buen samaritano, se llama Jesús, y Él quiere salvar tu vida. Y yo lo único que te pido es que ores. Yo lo único que te pido es que tú ores sobre esto. Si quieres dar, da. Si quieres ir, ve. Pero ciertamente lo que yo no quiero es que tú mires esta tarjeta y digas otra tarjeta más, otro viaje misionero más. No. Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. Y si verdaderamente tú no puedes ir, ora, da. Si verdaderamente tú tienes el deseo de ir, no tienes los recursos, no te preocupes, oriéntate primero, camina un paso a la vez, no te aceleres. Un paso a la vez, oriéntate, pregunta, ve a las reuniones de interés para que tengas información. Pastor, pero tanta gente con necesidad a mi alrededor. Seguro que sí. Haz tú lo mismo. Eso fue lo que Jesús dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyo como empecé. Dios nos llama a mirar a nuestro prójimo, oye bien, a través de los ojos de Cristo. Dios nos llama hoy, en el poder del Espíritu Santo de Él,
a hacer la diferencia en las vidas de aquellos que un día, al igual que tú y yo, estuvieron tirados espiritualmente en la orilla del camino. Amén. Ponte de pie en esta hora. Los músicos pueden ir pasando. Y, ¿sabe qué? Ya son las 12:27. Permítame orar. Pero yo quiero que una vez más, usted tome la palabra de Dios. Tome esta tarjeta y usted ore sobre esto. Y usted marque y no se pregunte cómo lo va a hacer. Simplemente ore, márquelo y vaya por los pasos. Pero antes de irme hoy, siento hacer esta pregunta. Y es que si alguien que está hoy en medio nuestro no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si alguien que está en medio de nosotros dice, wow, yo me siento como ese hombre, yo sé muchas cosas, que yo sé lo que yo debería de estar haciendo y no lo hago. Si ese eres tú o ese eres tú, yo quiero decirte, eso nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Pero si hoy tú dices, Señor, yo he escuchado tu palabra, no entendí todo, pero entiendo algo. Tú me llamas a hacer la diferencia, tú me llamas a mirar a otros con los ojos de Cristo, pero mi propio dolor, mi propio pecado no me permite hacerlo. Pues yo te invito a ti a que levantes tu mano y primero reconozcas al Señor en tu vida. Él quiere amarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Habrá alguien hoy en medio nuestro que dice, pastor, ore por mí. Ahí donde estás, no te preocupes. Quiero orar por ti de donde estés. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde estás, quiero orar contigo. Habrá alguien. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga. Amén. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Aleluya. Esto es súper importante, iglesia. Gente que estaban muertos hoy pasan a vida gracias al amor y la misericordia de Cristo Jesús. Y solamente el poder del Espíritu Santo y su palabra puede hacer algo como esto. Eso es un milagro. Amén. Aquellos tres que levantaron la mano, ahí donde están, quiero que todos inclinemos nuestro rostro. Tú que levantaste tu mano, repite estas palabras conmigo ahí donde estás. Estas palabras no te salvan, no tienen un poder mágico, simplemente expresan externamente lo que internamente ha pasado hoy en tu vida. Repite esto conmigo. Señor, tú me creaste, me amaste desde el principio. Y yo corrí fuera de tu voluntad. Y he estado corriendo durante todos estos años. He tratado, pero he seguido corriendo. Y he llegado a un lugar de quebrantamiento. He llegado a un lugar de oscuridad. He llegado a un lugar de dolor. Y trato de hacer cosas diferentes, pero termino en el mismo hueco, en el mismo lugar, en el mismo pecado, en la misma situación. A veces pienso que no hay esperanza para mí. Pero hoy he escuchado tu palabra. Y tú eres ese buen samaritano que limpiaste las heridas de este hombre que estaba casi muerto en la orilla del camino. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por no despreciarme. Gracias, Señor, por no pasarme de la vista larga, por detenerte y tener compasión de mí. Señor, te reconozco hoy como mi Rey y mi Señor. Señor, me arrepiento de cada uno de mis pecados. Señor, reconozco que tu Hijo Jesús vino al mundo, caminó entre los hombres sin pecado. Que Él no solamente caminó entre los hombres, fue sacrificado en la cruz. Que fue muerto y crucificado en una cruz, escupido, maltratado y herido por culpa mía.